Mirando lejos. Bienvenido a Mirando Lejos, muy buenas noches. Hoy tenemos un tema especial, un tema que no suele ser muy abordado en los debates de la televisión paraguaya, de la radio, es el tema ambiental. Yo me adentré mucho en el tema ambiental trabajando con mi amigo Humberto Rubín en esa fundación que se llama Todo Pulmón Paraguay Respira. Siempre recuerdo esa experiencia con nostalgia, pero con mucho entusiasmo, porque en ese proyecto, como los proyectos que vamos a escuchar ahora, se pone la vista hacia el futuro. Pero, ¿qué es lo que nos provoca tratar hoy de la ecología y la economía? Imagínense ustedes, la basura, que nosotros los paraguayos tenemos lastimosamente la costumbre de arrojarla a la calle y esperar que llueva para que se limpie todo una vez. La basura hoy tiene, debido a la tecnología, un efecto paradojal. Por un lado, es fuente de riqueza. 75% de los residuos en Paraguay son reciclados y eso genera nuevos productos, activa la economía y por sobre todas las cosas es una inversión de un gran contenido social, porque le da trabajo a la gente de escasos recursos y le permite un estándar de vida mejor que aquellos que tienen la posibilidad de ganar el salario mínimo. Pero al mismo tiempo, el acopio de basura, si no está tratado como corresponde, produce enfermedades. El origen principal del dengue no es un problema que el hombre fisiológico, biológico del ser humano. El dengue proviene de una relación atrofiada, asimétrica, entre el hombre y la naturaleza, entre el hombre y la basura, entre el hombre y los residuos. Por eso es importante el programa de hoy, porque vamos a ver a través de una empresa cómo se puede mitigar este efecto paradójico que tiene el uso de la basura. Los residuos trabajados se convierten en materia prima, vuelven a otra condición, vuelven a ser materia prima que puede ser trabajada y no solamente, como veremos más adelante, para generar nuevas botellas de plástico y no contaminar el medio ambiente, sino también puede ser, la basura puede ser utilizada para generar energía. A mí me costó mucho entender esto. Cuando estaba en el colegio, era medio burro, me costaba mucho entender. La materia se transforma en energía y la energía vuelve a transformarse en materia. Hasta que una vez, una tarde, cuando fui director de ITIPU, estaba acodado mirando el transcurrir del agua y veía el agua pasaba por la turbina, se turbinaba el agua, se hacía energía y miraba al otro lado atrás y dije, volvió a salir el agua. O sea, la materia tiene muchas posibilidades de transformarse. La economía tiene esa obligación. Nosotros tenemos que transformar la basura en un bien económico, en una nueva materia prima o en energía. La basura puede ser, a través de la biomasa y de otros mecanismos tecnológicos, puede ser sin ningún problema un factor energético. Hoy, nosotros más que nunca, necesitamos ese cambio de mentalidad. Hay algo que nosotros tenemos que entender. La naturaleza a nosotros no nos necesita. Nosotros sí necesitamos de la naturaleza. El hombre necesita un ecosistema, porque de lo contrario vamos a terminar destruyendo las posibilidades de un desarrollo sustentable. El hombre siempre ha sido un depredador, por eso que hay que llamar la atención y felicitar a aquellos que invierten en la economía verde. ¿Por qué razón? Porque debe haber un pacto intergeneracional. Recuerdo que una vez leí la frase de Homero que, refiriéndose a Troya, decía, y de esta ciudad hicieron un destrozo y a eso le llamaron paz. De Troya se hizo un destrozo y a eso se le llamó paz. No destruyamos el medio ambiente,
y a eso le llamemos progreso. Eso es cinismo, eso es hipocresía y eso es enajenar el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, de las próximas generaciones. Por eso que se vuelve ineludible e inexorable un pacto generacional. Es el momento de que empresarios, como lo que vamos a escuchar hoy, médicos, puedan establecer un arco de solidaridades entre la economía y la ecología, entre las necesidades del ser humano, porque hay necesidad económica, y el conservadurismo de la naturaleza. Tenemos que tener un medio ambiente en donde nosotros no nos enfermemos y tenemos que entender que todos los recursos, hoy en día, nada es desechable. Y lo vamos a ver enseguida al hablar de cómo desde la basura se está produciendo, por un lado, mucha riqueza, pero la basura maltratada produce también la muerte, el dengue. Enseguida venimos con nuestro invitado. Sin alcohol. Bueno, un material introductorio. A ver, empiezo contigo, Ángel. ¿Cuál es la diferencia entre reciclar la basura y depositarla en un relleno? Si deposito en un relleno, a la larga termino contaminando. La diferencia principal, Carlos, pasa por el valor que le damos a lo que consideramos basura. Cuando uno deposita eso en el relleno sanitario, directamente pierde su valor. Y tiene, obviamente, un impacto negativo también en el medio ambiente. Pero para nosotros que entendemos el modelo de la economía circular como un modelo virtuoso, en donde el residuo realmente se convierte en una materia prima, significa que eso que para una persona puede ser un residuo, para otra persona puede ser una fuente de ingreso o tiene un valor. Hoy que termine eso que hoy tiene un valor económico en el vertedero es una pérdida de millones de dólares para la industria del reciclaje. Que vuelva a un ciclo productivo a través de una cadena logística inversa, a través de sistemas de recolección, significa empleo para mucha gente, materia prima disponible para una industria que quiere convertir eso en un nuevo producto, y eso es lo que nosotros hoy estamos apostando con este modelo Circular PET, en que los envases PET que se consideraban residuos hoy puedan ser materia prima disponible para convertir en nuevas botellas. Decime una cosa, Carlos, ¿qué es la economía circular? ¿Qué quiere decir eso? A ver, partamos de la base para poder entender cuál era el modelo económico anterior o el que vivimos a partir de la revolución industrial. Era la economía lineal. En términos sencillos era producir algo, producía, iba al consumidor, el consumidor lo consumía y netamente luego lo desechaba. Y ahí al desecho terminaba la vida de eso y iba a lo que se conocen rellenos sanitarios o disposición final de cualquier cosa. La economía circular, entre otras cosas, hablando de lo que es un bien, un producto, incorpora entre uno de sus puntos el reciclaje. El reciclaje significa que lo que antes se desechaba y terminaba su vida vuelve a surgir mediante el reciclaje, se vuelve a convertir en una materia prima secundaria y vuelve a un proceso productivo para volver a nacer como un producto, haciendo de esa manera una circularidad y que esto pueda, sobre todo, terminar con el sistema netamente extractivo de la naturaleza, ¿verdad? Entonces, entre otras cosas, pasa a preservarse la naturaleza y pasa a medirse todo lo que hoy escuchamos mucho como las emisiones, ¿verdad? Las emisiones del CO2. Entonces, mediante la economía circular lo que se busca es bajar las emisiones. Porque quiere decir que la basura está depositada, emite gases. Primer punto, lógico, todo relleno sanitario tiene emisiones, pero la producción de todo tiene emisiones, la extracción de la naturaleza. Y el ser humano, la humanidad finalmente entendió que la naturaleza es finita y que los recursos son finitos y las necesidades van a ser infinitas porque la población crece, seguirá creciendo y el mundo se desarrolla. Entonces, indefectiblemente el ser humano en su evolución necesita también evolucionar en su manera de consumo. Entonces, por eso es que vuelve a recircular y a reutilizar los productos. Y de ahí nace el concepto de economía circular, desde la conciencia de que la naturaleza es finita.
20.000 puestos de trabajo de gente que son recolectores o gente que trabaja en la fábrica. La cadena del reciclaje en Paraguay es una cadena muy madura. Tiene más de 20 años de madurez gracias a industrias que apostaron a este modelo de negocio. Y en ese lapso de tiempo se ha desarrollado una cadena de valor que hoy permite que Paraguay sea uno de los países con mayor porcentaje de recolección de residuos en Latinoamérica y en el mundo inclusive. Esa cadena logística básicamente hoy funciona a través de un sistema privado. Hoy no tenemos un modelo de gestión pública de recolección de residuos de manera diferenciada. Hoy todo va a un camión y todo va al relleno sanitario, ¿sí? Los que se encargan de recolectar de los residuos que están todos mezclados, separarlos y segregarlos para disponerlos finalmente a la industria son 20.000 familias de recicladoras que hoy recorren todo el país, que a la vez proveen a unas 2.500 empresas acopiadoras, que son los intermediarios que compran el material, acopian el material, tienen capacidad logística que distribuyen ese material para hacer llegar a las diferentes industrias. Cateura, porque es lo más conocido que hay. Había una en Central también que llevaba una señora. La pregunta, ¿estos recolectores tienen permiso de entrar ahí a recoger la basura o es que recogen de los basureros que la gente deja en la calle o de todo ese acopio de basura que se juntan los raudales? Hay dos segmentos, Carlos. La gente que está dentro de los vertederos, que se llaman los famosos gancheros, que son los que trabajan con los residuos que llegan al vertedero. Antes de enterrarse, ellos se encargan de separar o segregar lo que les puede servir. Tienen un tiempo estimado para poder hacerse de esos materiales. Pero después nosotros estamos hablando de estos 20.000 que no entran a categoría. Son los 20.000 que están recorriendo casa por casa y están buscando los materiales en los diferentes bolsas de basura o basureros que tenemos en cada uno de nuestros hogares o comercios. Y ahí es donde nosotros vemos que hay una oportunidad tremenda de poder incluirle a toda esta cadena a un sistema de economía formal, digamos, porque al fin y al cabo esta gente está haciendo un servicio ambiental para la ciudad, pero por otro lado está generando recursos económicos para toda una economía que mueve la industria del reciclaje. Estamos hablando de una industria que mueve 200 millones de dólares al año, Carlos. La gente que trabaja en esto, los recolectores, pues uno ve en la calle que la gente va de noche, saca el plástico, se para y van en sus pequeñas motos, lo que sea, son laburadores, gente que despierta un gran misticismo. ¿Pueden vivir de este trabajo? Sí, ellos pueden vivir de este trabajo. Miremos el siguiente punto de vista. Son personas que infelizmente no tuvieron la oportunidad o no tuvieron la atención social o el Estado de poder ser formadas, educadas para una profesión específica. Mediante el reciclaje encontraron una oportunidad de trabajo y de poder generar ingresos para sus familias. Estas personas, nosotros los llamamos servidores del medio ambiente, porque finalmente están haciendo un servicio a la comunidad y al medio ambiente. Nos ahorran finalmente a toda la población en lo que es recolección de residuos y disposición. Estas personas generan y les permite generar un ingreso que va más allá, arriba del jornal mínimo. Pero sí tenemos como sociedad y como Estado una obligación de mejorar las condiciones, dándole mejores oportunidades e inclusión. Hoy justamente en la inauguración de la fábrica de Circular PET estuvo el señor presidente y gente de su gabinete, y el señor presidente se preocupó mucho por estas personas y nos manifestó y puso un equipo de trabajo, nominó un equipo de trabajo para trabajar en la inclusión financiera de estas personas, en la inclusión de registros tributarios y además para poder estas personas puedan alcanzar beneficios financieros, por ejemplo, en el Banco Nacional de Fomento. O sea, obtener un crédito. Obtener un crédito. Obtener un crédito, ser sujeto de crédito justamente, por ejemplo, como mencionaste, para poder adquirir un motocarro, para poder mejorar sus condiciones y así también mejorar sus ingresos.
Y ahí parte una cosa muy importante que tenemos que hacer todos como población, como ciudadanos, que es separar en nuestras casas los residuos. Lo reciclable de lo no reciclable. No complicarnos en plástico, metales, cartón. Saber simplemente lo que es reciclable, plástico, metales, cartón, vidrio. Poner eso en una bolsa separada, si es mejor un color, por ejemplo verde, amarillo, que se vende en los supermercados, bolsa de residuos de diferente color al negro, y en el negro todo lo que no es reciclable. Muchas veces nos quejamos cuando en los basureros encontramos que está destapado nuestra bolsa de basura y decimos, la pucha, vino esta gente y rompió mi basura. No es muchas veces esa gente la responsable, muchas veces somos nosotros que disponemos mal, mezclamos, y en cambio si facilitáramos los hogares separando lo reciclable de lo no reciclable, haríamos también nuestra parte para hacer nuestro granito de arena, y esta gente que le llamamos nosotros servidores del medio ambiente llevan eso, separan, y así como mencionaron antes, eso que para muchos o para nosotros es basura, para ellos es una fuente de ingreso, y para industrias nacionales son materias primas. Decime una cosa, Ángel. Bueno, esto lo que acaba de decir Carlos, me imagino que demanda una formación cívica. En los países del primer mundo uno segrega la basura, pero acá yo lo veo eso todavía una utopía, digamos, no creo que Pero todo esto es tecnología. Esto no se hace, digamos, si está un trabajo previo, material de recolección, de separación que hacen estos los gancheros o la gente que uno ve recogiendo la basura. Pero la tecnología son industrias de alto capital. Sí, hay que entender igual que en la cadena de valor hay diferentes niveles de requerimientos de infraestructura y equipamiento necesarios para que esta logística inversa funcione. Un reciclador de base necesita un motocarro. Lo que nosotros antes veíamos por las calles, el caballo, la tracción a sangre, hoy ya no existe en Paraguay. Hoy hubo una evolución de este segmento y hoy todos son posibles de poder dotarse de un motocarro, inclusive en algunos casos ya camioncitos, ¿sí? Eso es lo primero, o sea, la parte base. El reciclador, que provee al acopiador, que es el empresario intermedio, ese acopiador que necesita una prensa, una báscula para poder pesar, necesita un camión. Una prensa para comprimir. Para poder comprimir, ¿sí? Y necesita un camión para poder hacer el servicio de distribución, obviamente, tanto recolección a veces y distribución a las diferentes industrias. Y después está el nivel de la industria, que es la que procesa el material. Ahí sí ya estamos hablando de niveles tecnológicos mucho más relevantes. En el caso de Circular PET, una industria que hoy permite que las botellas PET se vuelvan a convertir en nuevas botellas, el requerimiento de inversión tecnológica fue de un valor de $25 millones, por ejemplo. 25 millones de dólares. O sea, digamos que la transformación demanda tecnología y capital. O sea, digamos, el Paraguay se tiene que capitalizar en este renglón. Así mismo, Carlos, demanda tecnología, pero más que eso demanda mucha capacitación. Aquí fueron capacitados, esto fue un proceso, lo que hoy se inauguró fue un proceso de 15 años de evolución, 15 años de capacitación. Y lo bueno es que fueron capacitados profesionales paraguayos en diferentes partes del mundo, en Europa, Estados Unidos, Asia, para poder llegar y conformar todo esto. Entonces, es capacitación con altísima tecnología, tecnología de primer mundo, que permite hoy que en Paraguay el desperdicio de una botella de PET se pueda hacer otra botella de PET nuevamente en un proceso perpetuo de reciclaje. Nosotros que somos desconfiados, uno ve, una persona que trabaja con la basura, uno pensará, bueno, pues tiene la mano sucia por lo menos. La basura que se recoge, uno tiene, la basura está directamente asociada a la idea de la suciedad, de la que yo me puedo infectar, que yo me puedo enfermar. ¿Cómo inmunizamos a la materia prima de que no sea que no transporte un virus, una bacteria, lo que sea? Pasa por lo que Carlos mencionó anteriormente. El origen está en la capacidad de separar lo que se recicla y lo que no se recicla en el hogar. Si nosotros en nuestras casas limpiamos una botella, un envase Tetra Pak, una botella de vidrio y la ponemos en una sola bolsa,
nosotros sabemos que ese material disminuye muy considerablemente la capacidad que tenga material orgánico inferior. Pero dijiste que uno limpia su botella. No, sí. No siempre, o sea, no necesariamente, en el caso del PET no, pero por ejemplo, qué sé yo, No, pero no creo que la gente lo haga. Yo no lo hago. no hace falta para algunos casos unos materiales, pero no sé, por ejemplo, si uno tomó una leche en un envase tetra, ¿sí? Entonces tiene un desperdicio, entonces tiene que derramar esa leche, quizás meter un poco de agua, derramar de vuelta y listo, ya está para la base. Ya, y la botella de cerveza, que es lo que más se toma. Y la botella de cerveza se derrama y se mete a sí mismo. Porque la industria se encarga de hacer el proceso de desinfección y de limpieza con la tecnología que ya tiene una capacidad instalada hoy el país. ¿Ustedes solamente hacen plásticos? ¿O hacen otros, o también trabajan con el vidrio? Esta planta Circular PET es exclusiva para envases de PET, ¿verdad? Dentro de nuestro grupo existe sí otras empresas, Brasur por ejemplo, donde hacemos reciclaje de todo tipo de metales, ferrosos, no ferrosos. Ahí mencionaste las cervezas, por ejemplo, las latas de aluminio, las reciclamos en Paraguay. Hay más del 95% de reciclaje en lata de aluminio, por ejemplo. ¿La cervecita en lata? Exactamente. Y las tapitas y todas esas cosas igual. Todo. Y en otros tipos de plástico también, en Coreza se recicla el polietileno y el polipropileno. O sea que tirar basura es tirar dinero. No, tirar basura es algo natural en un consumidor. Y lo que es importante es que hay que cambiar el concepto de tirar por disponer. O sea, A no tirar, sino disponerla. disponer la basura. O sea, no tirar, disponer. ¿Qué significa? Vuelvo a repetir, separar lo reciclable, lo no reciclable. Y algo que mencionaste muy importante, la educación y demás. Y hoy en día tiene que ser parte de una malla curricular. O sea, la disposición, el concepto de manejo de residuos tiene que ser parte de la malla curricular. Y eso vendrá ya en las próximas generaciones. Tal vez nuestra generación ya no, pero las próximas, las que vienen detrás nuestro sí. Ángel, ¿hay capacidad para expandir esta industria en el Paraguay todavía? Ten en cuenta, Carlos, que hoy con este modelo que tenemos de gestión de residuos en el país, que es prácticamente un porcentaje altísimo que va al relleno o al entierro, digamos, básicamente estamos enterrando unos 40, 50 millones de dólares. O sea, hay todavía una brecha tremenda de poder recuperar material que hoy se está perdiendo, que eso finalmente es materia prima para la industria, que tiene un valor económico para un montón de gente que puede hacerse de ese material, ganar un dinero de eso, pero por otro lado también la industria puede generar mayor capacidad de producción. Hoy nuestra planta tiene capacidad de 7.000 toneladas, ¿sí? Pero el mercado en Paraguay produce unos 15.000. O sea que hay 7.000 más todavía para hacer. 7.000 más todavía solamente en el mercado nacional. En el departamento central, en muchos lugares, he leído informes que son... aquí parte del acuífero Guaraní llega hasta el departamento central y abajo hay aguas subterráneas. Esta basura enterrada así de manera innoble, por decirlo, o con ignorancia, o como hacen muchos municipios que no saben dónde depositar y depositan en cualquier lado, ¿puede terminar contaminando el agua subterránea o no? Y lógicamente sí, Carlos. O sea, si hablamos, por ejemplo, en diferentes envases, un envase de vidrio tarda miles de años en biodegradarse, un envase de plástico puede tardar hasta 500 años en biodegradarse. Entonces, realmente hablando, va a contaminar. No es parte de la tierra, no es parte de la naturaleza, no es biodegradable. Entonces, tiene que ser dispuesta correctamente. Acá no es una cuestión de que el plástico es malo, o el vidrio es malo, o el cartón, o el metal. Ningún material es malo. Es malo como se dispone. Disponemos mal, él va a ser malo. Disponemos bien, él va a volver a un círculo en la economía. Entonces quiere decir que aquí hay una gran posibilidad para hacer, te digo, solo los grandes capitales entran en este asunto. Está la Coca-Cola, están ustedes. O sea, ¿hay otras empresas que están también motivadas a invertir en este renglón o es una cosa que ustedes son los pioneros? Circular PET es una sociedad entre tres empresas, Carlos. Somos tres empresas de industria nacional. Por un lado, Coca-Cola Paresa, que bueno, somos los líderes en el mercado, digamos, en la categoría de bebidas no alcohólicas. Coreza, que es el principal reciclador de plástico en el país, e Impet, que también es una industria nacional, que son los productores de Preforma. Entonces,
Hay interés de invertir. Acá no es una cuestión que es solamente porque es Coca-Cola y una multinacional que se invirtió. No, realmente nosotros nos sumamos a un proyecto de la industria nacional que fue la pionera y la que está liderando este proceso hace 20 años. Entonces, la capacidad de expansión que hay es tremenda, y esto es un solo material. Podemos empezar a hablar de miles de otros materiales que hoy tienen valor, pero que todavía no hay tecnología para hacer que esa materia prima se convierta en otro producto. Entonces, la verdad que hay una brecha interesante. Bueno, de hecho, Carlos tiene un proyecto también bastante importante en la parte ferrosa. Entonces, la verdad que es una industria en crecimiento. Decime, podríamos, toda esta basura no puede ser considerada biomasa porque, como decía, hay muchas cosas que no son biodegradables. La pregunta que te quiero hacer es la siguiente. Este gran acopio de basura emite gases, puede producir explosiones, pueden haber accidentes por un acopio, digamos, irracional de la basura en algunos lugares. Se pensó, en algún momento hay un proyecto en ejecución que quiere transformar esa basura, que es materia prima, como dijiste, en energía. ¿Hay proyectos de eso en Paraguay? Todavía no. Porque sobra tanta energía que todavía no se piensa en eso. No, la verdad que eso corresponde más bien a las empresas de disposición final de residuos en Paraguay. Hay empresas que hoy en día en disposición final están trabajando muy bien, han evolucionado muchísimo en la última década. Y yo creo que son proyectos que competen para ese tipo de empresas. Eso lo que demuestra es que en todos los sectores hay oportunidad. En Paraguay el sector del reciclaje y reaprovechamiento de cartón, papel y cartón, por ejemplo, está extraordinariamente bien desarrollado. El del vidrio. ¿Usted trabaja con Yaguareté? Yaguareté es socia nuestra en la Cámara de Industria Sustentable del Paraguay. Entonces ahí estamos las principales empresas recicladoras nacionales. Estamos agremiadas en esa cámara y trabajamos justamente en conjunto, hacemos sinergia en proyectos porque justamente la visión social de esto tiene un componente social muy alto. Y justamente a ese reciclador lo integramos a toda la cadena industrial. Entonces un reciclador no es solamente recicla plástico, recicla plástico PET, recicla polietileno, recicla papel, cartón, vidrio, latas de aluminio, metales. Entonces él con eso genera mucho mayor ingreso. Por eso es que hablamos antes de que un reciclador tiene la oportunidad de poder generar ingresos superiores a lo que es el jornal mínimo vigente. Una última pregunta, Ángel, se me está yendo el programa. Ustedes están produciendo, yo digo nosotros, ustedes están produciendo para el mercado doméstico. La pregunta es la siguiente: el material que en Paraguay ha sido transformado, comparando con otros países de la región, el precio de la materia prima, el precio del producto final, ¿está comparativamente hablando igualado al de otros países o es más caro? Hoy, en el caso particular del PET, la resina reciclada, que es la que nosotros fabricamos en Circular PET, está más cara que la resina virgen, ¿sí? O sea, hoy todavía el mercado del reciclaje, digamos, es un mercado de nicho. Entonces, eso lógicamente va a tener un costo mayor, no solamente por el nivel tecnológico que implica hacer un producto reciclado, sino que toda la logística que hay detrás. Entonces, hoy todavía apostar a un modelo de economía circular para el caso del PET tiene un costo mayor, pero en la visión del largo plazo, para nosotros es una relación de ganar hacia el futuro. Y es un camino que ya no podemos negar de que tenemos que empezar a transitar la industria. Como dijo Carlos al inicio, este modelo lineal ya no es un modelo sostenible para las empresas. Tenemos que empezar a evolucionar a un modelo circular. E inicialmente, obviamente, el costo va a ser mayor de poder invertir en esto, pero a la larga nosotros sabemos que la industria nos va a seguir. El mundo está cambiando, el mundo se está desarrollando de una manera tremenda en este modelo de economía circular y eventualmente los precios se van a ir equilibrando. Pero Paraguay produce para el mercado doméstico. ¿No hay posibilidad de exportar esto en el futuro? Estamos exportando. Ya estamos exportando, tenemos un contrato ya en el exterior, ahora justamente abastecimiento. ¿Se puede saber dónde? Sí, es justamente para plantas embotelladoras de Coca-Cola en la Argentina. Mira. Y justamente la resina paraguaya reciclada salió elegida por Coca-Cola la mejor resina
de todas aquellas que ellos probaron de resinas recicladas. O sea, ¿en Sudamérica o en el mundo? En Sudamérica. En Sudamérica. O sea, fue la mejor de la región, fue elegida la mejor de la región y estamos ya abasteciendo a la Argentina para la incorporación de esta resina reciclada. Y una cosa que quiero complementar lo que dijo acá mi amigo Ángel es lo siguiente. Hay que mirar que no es más cara porque cueste más su valor por tonelada, sino que lógicamente esa logística tiene un costo, esa logística reversa, pero hay un ahorro grande en lo que es pasivo ambiental. Ahí está el valor de la diferencia. ¿Okay? Entonces no es una cuestión de precio de lista nada más, sino hay que mirar el pasivo ambiental que se deja de generar. Claro. No, ahí solamente genera menos pasivo ambiental. Claro, o sea, Circular PET, Carlos, nace con el propósito de ser un referente a nivel regional. O sea, hoy esta industria se posiciona como un proveedor para el sistema Coca-Cola a nivel regional. Hoy ya lo estamos haciendo con Argentina y bueno, estamos empezando, así que la verdad que hay unas oportunidades tremendas de que Paraguay sea hoy un canal de distribución del reciclaje de resina, porque primero pues tenemos una altísima tasa de recolección, que es justamente lo que conversamos, más del 60% del plástico PET en Paraguay se recupera y se recicla, tasas que no tiene Chile, no tiene Brasil, no tiene Argentina, por lo tanto hay materia prima disponible. Bueno, Felipe está contigo, me dijiste Felipe. Mandaron un poco saludar a Felipe Herrera. Le voy a no se le ve nunca. Pasa que trabaja mucho. Trabaja mucho. Bueno, un placer. Honestamente le digo, creo que hoy hemos avanzado o hemos mirado el futuro de una manera diferente. Gracias. Gracias por la oportunidad, Carlos. Gracias. Bueno, seguimos mirando lejos ahora en compañía del doctor Tomás Mateo Almeida, que creo que los espectadores pueden saber ya quién es y que es mi hermano aparte, ¿verdad? Mi hermano mayor. Así que, bueno, Tommy, una pregunta. Ya se habló del dengue. ¿Va a haber dengue en los próximos meses? ¿Estamos a la expectativa de una ola contagiosa? Bueno, en primer lugar te quiero felicitar por la primera parte del programa. Creo que fue muy interesante porque realmente esto es lo que tiene impacto sanitario, y con este cambio de conducta individual y colectiva que sea sostenible en el tiempo, muy probablemente si logramos eso ya no vamos a hablar del dengue. Pues el dengue finalmente no es un problema de salud pública, es un problema sanitario, ambiental. Y sí, nosotros tenemos dengue todo el año, ¿sí? Se proyecta que probablemente en esta temporada, entre noviembre, diciembre del 2023 y febrero, marzo del 2024, podamos tener un brote importante de dengue por los indicadores actuales. En este año ya tenemos, como el dengue es endémico, tenemos durante todo el año. Llegando a la semana 33 epidemiológica, que sería el mes de agosto-septiembre, ya teníamos 8.000 casos de dengue. Si a eso le sumamos el fenómeno de la Niña, que está lloviendo mucho, que no tuvimos frío, que las altas temperaturas y que muy probablemente gran porcentaje de la población paraguaya veranea en el Brasil, y en el Brasil está circulando un serotipo, que es el tipo 3, que es el más severo, entonces los indicadores epidemiológicos y estadísticos indican que se podría dar un brote importante. El último brote importante, no sé si recordás que fue un poquitito antes de la pandemia, fue en el 2020. Sí, que colapsó el sistema sanitario. Ahí nosotros tuvimos 64.000 casos definidos de dengue. ¿Cuántos muertos? Y hubieron 75 muertos, ¿verdad? Con una tasa de mortalidad del 0,09 aproximadamente, que es la mortalidad habitualmente del dengue, ¿verdad? No sé si escuchaste las noticias. Días atrás, no recuerdo exactamente dónde, en Salto de Guairá falleció una pequeña niña de 2 años, ¿verdad? Con el diagnóstico de dengue, ¿verdad? Puede ser un grupo vulnerable, los menores de 2 años, de 5 años, o los mayores de 50, ¿verdad? Así como los hipertensos y obesos. Es decir, dengue tenemos durante todo el año. Se prevé por los datos, los indicadores medioambientales y epidemiológicos y entomológicos, ¿verdad? Los criaderos, ¿verdad? Que probablemente tengamos un brote importante en los meses siguientes. Y esto es inevitable, Carlos, esto no depende de la salud. Sí es cierto,
salud pública tiene que hacer promoción de la salud, tiene que tener los hospitales preparados, tiene que hacer la vigilancia del mosquito, tiene que hacer la vigilancia epidemiológica y tiene que tener sanatorios, personal y medicamentos para los casos que se deban de atender. Más yo creo que es un problema de saneamiento ambiental donde todo comienza por lo que ustedes hoy, no sé si fue casualidad lo que hiciste hoy, ¿verdad? Que haber tocado residuos reciclables en la parte primera del programa, pero nosotros tenemos un 30% de la recolección de esas 250.000 toneladas de basura que producimos al año. Un 30%. Se tiene mal manejo de la basura. Y entonces, si a eso le sumas el fenómeno de la niña, las altas temperaturas, la falta de comunicación social, la falta de integración interinstitucional dentro del Estado, dentro del Estado, entre el municipio y gobernación, ¿verdad? La falta de vigilancia desde el punto de vista entomológico, mosquito y epidemiológica, ¿verdad? Y con hospitales devastados, muy probablemente, por más que el brote epidémico no tenga grandes magnitudes, va a tener un impacto, por lo menos en forma individual, no a lo mejor en la magnitud que uno se imagina, pero perder una vida es lo más grande que uno puede lo más grande que puede ocurrir, ¿verdad? Una cuestión. ¿Te parece, evaluando así un poco más sucintamente, me decís, aprendimos algo con la pandemia que dejó cerca de 30.000 muertos, con el COVID, los errores que se cometieron? Se acumuló a partir del error y la muerte de mucha gente conocimiento dentro del sector público y del sector privado con respecto a cómo paliar los efectos negativos de estas epidemias o de este tema como el COVID? Bueno, en primer lugar son enfermedades de transmisión diferente, ¿verdad? El COVID se transmite a través de las vías aéreas y es de una persona a otra persona, ¿verdad? Aquí no, acá necesitamos un intermediario, que es el mosquito de la Aedes aegyptis. Nuestro enemigo no es el virus del dengue. Nuestro enemigo es el vector, el mosquito de la Aedes aegyptis. Nosotros tenemos que combatirle a la Aedes. ¿Y cómo se le combate a la Aedes? Con saneamiento ambiental. ¿Te imaginas cuántas millones? Te pregunto, ¿esto sirve? Cortar, o sea... por supuesto, limpieza de los baldíos, sí, pero tirar las piscinas. Tirar, ¿cómo te decir? No, por ejemplo, si ese recipiente que vos viste con agua limpia, no se descarga el agua y no se limpia las paredes del recipiente, el huevo del mosquito que luego pasa a un estadio de pupa, larva y hasta que llega a ser mosquito maduro, que queda pegada por la pared del recipiente. No es solamente derramar el agua de los recipientes que acumulan agua limpia, sino también tener que limpiarlo. Pero imagínate esta imagen, 8 millones de cubiertas se desechan al año en Paraguay. ¿Cómo? ¿Dónde van eso? Vos mostraron recién, Mangabeira y Ángel mostraron 250.000 toneladas de basura con una recolección institucional menor del 30%. En las zonas donde falta agua, porque no hay agua potable, la gente tiene que juntar el agua en recipientes, se tiene que bañar, juntan tanques, en cántaros, en recipientes. Esos recipientes son reservorios futuros de la Aedes aegyptis. Entonces esos recipientes del mosquito. Entonces esos recipientes, si se junta agua, porque por las pocas lluvias que hay en ciertas regiones del país, la gente tiene que consumir, no hay agua potable, no llega el agua, ¿verdad? Entonces esos recipientes hay que educarles, que esos recipientes tienen que estar tapados herméticamente. Pero si nosotros no tenemos un cambio de la conducta en la población que sea sostenible en el tiempo, nosotros vamos a seguir hablando del dengue como lo estamos haciendo desde hace 3 décadas. Imagínate, 1990, la Organización Mundial de la Salud determina que todos los países de las Américas ya cuentan con el mosquito. 1998 fue el primer caso detectado en Paraguay. Obviamente en otras partes del continente, como en Colombia, Venezuela, a partir de la década de los 50. Y en otras partes del mundo a partir del siglo XVIII. Es decir, que no es una enfermedad nueva.
Es una enfermedad producida por nosotros mismos, por los hombres, por no saber el manejo. Y hoy en día también, no olvidar que la producción de basura per cápita que nosotros producimos es muy superior a décadas anteriores. Ahora, se especuló mucho de una vacuna contra el dengue. ¿Existe o no existe una vacuna contra el dengue? ¿O es pura especulación? ¿O es una vacuna que sirve para determinados mosquitos y no para otros? Existe la vacuna, pero la vacuna no es la solución. La vacuna es la solución individual para aquel individuo que es inmunizado y está protegido contra el dengue. Es una vacuna cara, se ponen 2 dosis entre los 6 años y 16 años, ¿verdad? Pero esa no es la solución, está buscando una solución individual y vos tenés que buscar una solución colectiva. La solución está en el medio ambiente, la saneación del medio ambiente, ¿verdad? Cambios conductuales. Pero más allá de la cosa, la química, la ciencia avanzó para decir existe, porque la solución era para el COVID que venga la vacuna. Entonces ahora te pregunto, en el dengue, ¿hay una vacuna muy efectiva que se ha hecho estudios, la TAC 003, que se pone, no hace falta que el individuo ya haya tenido dengue. En la primera vacuna que lanza un laboratorio muy importante, no sé si puedo decir el nombre, sí. Sanofi Pasteur, ¿verdad? Era necesario la confirmación de una enfermedad, una prima infección previa para que la vacuna sea efectiva. Esta nueva vacuna de un laboratorio japonés, Teketo, ya no es necesario, ¿verdad? Se pueden inmunizar libremente, pero tiene el condimento que es una vacuna que tiene un alto costo. Y hay muchas otras técnicas de biotecnología que se están trabajando en otros continentes con muy buenos resultados, que es que se le está inyectando al mosquito macho. El mosquito macho no es el que transmite la enfermedad, es la hembra, pero el mosquito macho le embaraza a la hembra es la que pone los huevos. Entonces hoy a través de la biotecnología se está inyectando una bacteria que el 60% de los insectos naturalmente tienen, ¿verdad? Se le inyecta y se le hace estéril al mosquito macho, entonces obviamente no puede fecundarla a la hembra y la hembra no pone huevo, entonces disminuye la densidad de mosquitos y de reservorios por ende y por ende de transmisión. Es decir, yo creo nomás que el mundo entero está más orientado. Si es cierto, la vacuna siempre tiene un impacto individual, mientras tanto esta vacuna es muy cara, insisto. Más tenemos que nosotros pensar en el impacto colectivo, pero desde el punto de vista de saneamiento ambiental. Ahora, definitivamente el mosquito que le pica a un señor, o sea, cuando uno tiene una patología previa, uno es mucho más afectado que sin patología. En cualquier enfermedad. Pero obviamente siempre los médicos hablamos de grupos de riesgo. Y los grupos de riesgo son iguales, los mayores, los hipertensos. La franja etaria, ¿quiénes son los más golpeados por los más vulnerables al dengue? Los menores de 3 años o 5 años y los mayores de 50. O sea, yo suelo ver niños, lo digo con todo respeto, yo me voy a caminar, nos vamos a caminar a Ñuazú, ¿verdad? Y a las 7, algo de la noche hay muchos mosquitos, porque hay agua y también acopiada por la lluvia, por lo que vos quieras. Y madres y padres que caminan con su hijo, ¿eso es recomendable? No, en estas épocas... Para los niños menores. En estas épocas no es recomendable. ¿Por qué? Porque o si van a caminar, eviten caminar en horas donde el mosquito tiene mayor movilización, que es en las primeras horas de la mañana y en las últimas horas de la tarde. Y que si le llevan a sus hijos o la van a exponer a la intemperie, tomen con barreras de protección, prendan mangas largas. Yo sé que hace mucho calor, entonces la gente no usa eso. Hay repelentes, ¿verdad? Que, a los niños se les puede poner repelentes. Se puede poner repelentes. Mosquitero en todo caso. Mosquiteros en casa para dormir, telas metálicas en las aberturas, no ventilar la casa porque el mosquito se anida en los lugares húmedos y oscuros y cuando encuentra su presa ahí ataca, ¿verdad? Entonces hay técnicas básicas, ¿verdad? De evitar utilizar ropa oscura, ¿verdad? La ropa oscura atrae mucho a los mosquitos, ¿verdad? Utilizar ropas claras con el calor. Prendas mangas largas, y como insisto, repelentes, evitar la abertura, esa famosa ventilación, que cada vez que veo estas cubiertas, esos son centros de reservorios, ¿verdad? Estas 8 millones de cubiertas que se desechan por año, ¿verdad? Entonces eso es una responsabilidad institucional. ¿Qué hacemos nosotros con nuestros residuos? ¿Verdad? Entonces hay maneras mecánicas de protección contra la picadura, pero lo ideal es
evitar todo eso, ¿verdad? Obviamente el COVID es mucho más letal, que fue más letal que todas las Por el tipo de transmisión. por el tipo de... Por el tipo de transmisión. Supuestamente un individuo con COVID podía contagiar a 3 y cada uno de esos 3 a otros 3. En cambio acá no, acá el mosquito Tiene que ir persona a persona. No, tiene que picarle al individuo que tenga el virus circulando en su sangre y luego ir picarle al que no tiene. Que no tiene. O sea, digamos, la red de contagio es mucho más compleja. El tipo de transmisión es diferente. Es una enfermedad antroponótica. Es hombre, mosquito, hombre. ¿Verdad? O sea, intermedia el mosquito, sí. El vector. ¿Verdad? Decime, vos estás viendo que el sistema de salud aquella vez previo a la pandemia colapsó. Tanto así que decían en aquella época los gobernantes de que había que cerrar todo porque el sistema sanitario estaba colapsado, porque meses antes habíamos tenido esta epidemia del COVID. En el 2020. Sí, 2020. La pregunta es que el sistema sanitario, después de esa crisis de COVID y lo que fue la pandemia, el sector público, tanto privado, pues todos integran el sistema de salud. Está más fortalecido, está más robustecido, está con capacidad no solamente de reaccionar, sino de accionar. Absolutamente no. Yo no veo ni un cambio en el sistema sanitario. Se hicieron algunos esfuerzos de hacer algunos convenios institucionales. No se le ve a la gente en los hospitales, están subabastecidos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que no hay medicamentos. La gente tiene ¿Cómo yo sé que tengo? ¿Cómo el médico distingue? Vos tenés dengue, que tengo fiebre, dolor, y ahí me tienen que dar. ¿Cómo se trata esto? No, la clínica orienta, ¿verdad? El dolor de cabeza, el dolor retrocular, el dolor corporal, la fiebre, vómitos, ¿verdad? Hay que detectar los signos de alarma, como ser el vómito coercitivo, la dificultad para respirar, la alteración de la conciencia, esos son los signos de alarma, ¿verdad? Hoy dividimos el dengue, lo clasificamos más fácilmente. Dengue sin signos de alarma, con signos de alarma y el dengue grave. Pero se confirma a través de pruebas laboratoriales, que uno los puede hacer en los primeros días un tipo de prueba y después el quinto día ya las pruebas serológicas, que es la huella que dejó el virus al pasar por tu cuerpo, ¿verdad? Y mientras estés dentro de los primeros 7 días de que el mosquito te picó, vos sos un surtidor, ¿verdad? Para que otros mosquitos hambrientos vengan, te piquen y transmitan la enfermedad a un individuo susceptible. Es decir, que es una enfermedad que obviamente puede hacer que colapse un sistema sanitario débil como el nuestro, ¿verdad? Porque acá en Paraguay se enferman 1000 personas en simultáneo en un periodo de tiempo corto y el sistema sanitario se quebranta. ¿Por qué? Porque es un sistema sanitario evidentemente frágil. De todo punto de vista, ¿verdad? Desde el punto de vista de camas, terapia intensiva, medicación, diagnóstico. O sea, yo tengo dengue, ¿qué medicamentos básicos? ¿Cuál es el mécum de medicamentos que hay que tener? Que tiene que tener el Ministerio de Salud, el IPS y bueno, los hospitales privados me imagino estarán mejor abastecidos porque es privado, digamos. Solamente el 5 a 7% de los casos de dengue se convierten en el dengue grave que requiera una atención médica intensiva o en una sala de hospitalización. Y el tratamiento es sintomático, es mantener bien hidratado al paciente y control de la fiebre con paracetamol. Es decir, no se requiere medicamentos sofisticados ni medicamentos muy caros. El tratamiento es muy sencillo. Acá lo importante... ¿No es ambulatorio? En el 95% de los casos el tratamiento es ambulatorio, si no es más alto. Acá lo importante es la comunicación social. Enseñarle al individuo cómo protegerse contra la picadura de insectos. Y eso es a través de las limpiezas de sus casas, evitar los reservorios en los patios, limpiar los patios baldíos, el que tiene piscina o piscinas públicas, clorar en forma adecuada para que no sea un lugar de reservorio de huevos y larvas y futuros mosquitos, ¿verdad? Usar las medidas, las barreras mecánicas de protección de las metálicas, no ventilar la casa. Si uno tiene acúmulo de agua, ¿verdad? Porque no tiene agua potable, mantener ese recipiente cerrado herméticamente para que nos sirva como reservorio, ¿sí?
o el uso de repelente, no salir a la intemperie en las horas donde el mosquito habitualmente se moviliza, ¿verdad? Para evitar ser picado. Y el uso ¿La primera hora de la mañana? ¿Perdón? La primera hora de la mañana y la primera última de la tarde. Así mismo. El calor intenso no le gusta. Es decir, cuando está entre luces, ¿verdad? Ahí el mosquito habitualmente se moviliza. Y también algo muy importante, el dengue habitualmente es una enfermedad que se ve en aquellas poblaciones que están por debajo de 1.800 metros sobre el nivel del mar. Entonces nosotros prácticamente desde el Río Bravo para abajo, ¿verdad? Toda Latinoamérica tiene dengue. Ahora, ¿por qué Brasil? Bueno, nosotros hay plano, Y sí, no, también me parece que estamos a 650. 600, ¿Por qué Brasil? Brasil está cruzando ahora con una epidemia importante de dengue. Brasil sigue siendo en densidad. Nosotros tenemos aproximadamente 106 por 100.000 habitantes infectados de dengue, ¿verdad? Brasil tiene mucho más, llega a 250 por 100.000 y hay 300, ¿verdad? Nosotros los paraguayos vamos a ir a veranear. Bueno, yo personalmente no, pero un gran porcentaje de paraguayos van a veranear a Brasil. Entonces, cuando vuelvan, probablemente muchos de ellos vendrán con el virus en su sangre. Bueno, una noche más con Miguel Humberto Ruin. Le agradezco al doctor Tomás Mateo Almelli por acompañarnos en este programa. Gracias, Tomás. Gracias, Carlos.